Corea del Sur tiene una historia de activismo y movimientos sociales que han sido cruciales para formar el país que hoy conocemos. Desde la lucha por la independencia contra el colonialismo japonés hasta los movimientos por la democracia y los derechos civiles, el activismo ha sido tanto un reflejo como un motor del cambio político, social y económico. Hoy el activismo lucha por los derechos de las mujeres, mejores condiciones laborales y la justicia social, ajustado por supuesto a la realidad característica y particular de Corea del Sur, pero que en cierta medida no dista mucho de la agenda política que se lleva a cabo en Occidente. Hola, buenas tardes, Nita Nimnida, y hoy vamos a conversar sobre el activismo y los movimientos sociales en Corea del Sur. Y sí, sé que la política es un tema incómodo para algunos, pero quería traer este tema al canal sobre todo para derribar una creencia que tiene que ver con cómo se llevan a cabo los procesos de exigir reivindicaciones sociales en países de corte confuciano. Sí, el confucianismo ha moldeado la cultura de países como China, Japón, Corea del Sur, y es una filosofía que hace hincapié en el respeto a los mayores y sobre todo en el respeto a la autoridad. Hace hincapié en las jerarquías y de cierta forma también justifica determinadas desigualdades. Pero esto no significa que la gente que vive en estos países no pueda ni quiera manifestarse para mejorar sus condiciones. Por esa razón vamos a explorar brevemente algunos de los movimientos sociales que más han influido en la construcción del país que hoy llamamos Corea del Sur. El primer gran movimiento social en Corea fue impulsado por la lucha contra la ocupación japonesa desde el año 1910. Durante este periodo, los coreanos, por el simple hecho de ser coreanos, sufrieron una represión muy fuerte. Una represión que venía, por supuesto, de parte de Japón y que inevitablemente generó la creación de movimientos de resistencia como el movimiento del 1 de marzo. Un movimiento que para el año 1910 marcó el inicio del activismo en Corea del Sur, ya que logró unificar a personas de diferentes estratos sociales y sirvió como precursor para futuras luchas políticas y, por supuesto, lograr su independencia. Luego de décadas de gobiernos autoritarios, Corea del Sur vivió en los años 60 un levantamiento contra la corrupción electoral que cambió el rumbo del país. La democracia moderna poco a poco se iba abriendo camino en Corea del Sur y esta vez de manos de los estudiantes universitarios que fueron los abanderados de la llamada Revolución de Abril. Si bien es cierto que esto duró poco tiempo, ya que un año después sufrirían un golpe que llevó a la instauración de una dictadura militar, esto no fue más que un adelanto de uno de los eventos más significativos en la historia de Corea del Sur, el levantamiento de Gwangju en 1980. Un levantamiento donde estudiantes y civiles fueron en contra de un régimen que, aunque los reprimió violentamente, no pudo evitar su caída, aunque no sin antes llevarse muchas vidas por el camino. Este levantamiento es el símbolo de la democracia en Corea del Sur y es anualmente recordado. Hoy, la masacre de Gwangju sigue siendo protagonista de debates entre quienes aseguran que fue un movimiento de democratización y quienes defienden que se trató de un alzamiento. Cabe destacar que algunos medios intentaron tergiversar este alzamiento como una rebelión de corte comunista. No sé yo si eran comunistas, pero tampoco es la primera vez que se le echa al comunismo la culpa de todos los males de una sociedad. De la misma forma que hay anticapitalistas que hablan sobre que el capitalismo es el origen de todos los males de la sociedad, en fin, son extremos. Por eso en 1987 hubo una movilización para la democracia, donde, ahora sí, protestas desde la comunidad estudiantil y los trabajadores se forzó a una transición hacia la democracia plena en Corea del Sur. Hay una película llamada 1987 que va justamente sobre estas movilizaciones, por si acaso te interesa el tema y quieres aprender más sobre un movimiento que terminó de asentarse en la década de los 90 con huelgas y protestas masivas, aunque esta vez originadas desde los sindicatos en búsqueda de mejores condiciones laborales. Ya para inicios de este siglo, la democracia en Corea del Sur se asentó lo suficiente para permitir la diversificación de los movimientos sociales hacia temas como el feminismo, los derechos LGTB
y la justicia medioambiental. Llegamos a la Corea del Sur actual, donde las reivindicaciones sociales no distan mucho de las reivindicaciones que pueden estar existiendo en tu país, teniendo en cuenta que en el caso de Corea del Sur existe una profunda desigualdad social generada por el rápido crecimiento económico que ha experimentado. Una desigualdad social y laboral que, sumada al acceso a lo mejor de la tecnología, un alto nivel educativo y una cultura que tiende a la unión de la comunidad y no al individualismo, obtienes una capacidad de organización de movimientos sociales que es terrorífica para cualquier presidente. Alguien se aventuró en algún momento a llamar esto la maldición de ser presidente en Corea del Sur. Y es que en Corea prácticamente no hay un solo caso donde su presidente no haya sido investigado directa o indirectamente por casos de corrupción, haya terminado preso o muerto. Los movimientos sociales en Corea del Sur tienden a ser masivos y a menudo logran resultados tangibles, como las protestas de la luz de las velas en el año 2016. Y no son perfectos. Y sí, todavía siguen teniendo un montón de problemas sociales que tienen que ser resueltos. Pero si algo hay que reconocerles, si de algo pueden presumir, es que cuando se lo proponen tienen una fuerza unificadora tan impresionante que muchos de los movimientos sociales en otros países envidiarían.